Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otra entrega de TLB Deporte con Winston. Sí, recuerde que estamos sacando los 10 mejores por posición del baloncesto superior de Puerto Plata. Ya hicimos la de los armadores, mucha gente comentó, mucha gente haciendo sus críticas, tratamos de responder la mayoría de las inquietudes y interactuamos lo suficiente. Ahora vámonos con los mejores escoltas, los mejores jugadores de la posición 2, los mejores shooting guard, los mejores 10 del baloncesto superior. Miren, le expliqué en el video anterior que toda lista es subjetiva. ¿Por qué? Porque mucha gente valora algunas cosas que otros no hacen. Prefieren a la hora de escoger a los mejores 10, escogerlo en base a un criterio propio o tomando en consideración una estadística específica, una habilidad del jugador o varias habilidades. Y por eso se hace un poquito subjetivo y cada quien tiene sus 10. Yo voy a dar mis 10 que pueden no estar de acuerdo con ellos, pero va a ser interesante que ustedes me pongan su punto de vista. Yo usé unos parámetros para escoger mis 10 escoltas, mejores 10 escoltas del baloncesto superior. Solo se toma en cuenta el superior. Claro, recuerden que tenemos una desventaja para hacer nuestro listado y es que no tenemos estadísticas. Lamentablemente el baloncesto superior de Puerto Plata no lleva estadísticas históricas. Existen las estadísticas, pero están muy dispersas, no están compiladas y eso se le hace difícil a cualquiera, porque lo primero que se toma para una lista son las estadísticas y las acumulaciones que hacen los jugadores, porque por ahí uno se puede guiar. Entonces hay que comenzar a investigar, como lo hice con la lista de los armadores. Comencé a investigar y lo primero es, el primer parámetro, yo tomo en cuenta solamente el trabajo de esos jugadores en el baloncesto superior, porque hay unos jugadores que han logrado salir a otros lugares y otros no. Entonces creo que sería injusto que yo valore los trabajos o los jugadores que salen de jugar fuera del superior y hacen un buen trabajo y los que no han podido salir. Jugadores de posición natural 2, pero hay algunas excepciones porque hay jugadores que tienen cierta versatilidad. Solamente estamos jugando desde el 80 hasta el 2022, porque ya apliqué en el video anterior lo incómodo que es conseguir información antes del 80. La estelaridad en la época en que ese jugador se destacó, consistencia y durabilidad. Bueno, vámonos con el número 10. El número 10 para nosotros es nada más y nada menos que Oli Rodríguez, lamentablemente fallecido hace un buen tiempo. Un jugador que jugó con el equipo del Gustavo Bejal en la era del Deportivo. Muy buen anotador y rápido para la posición 2, muy rápido para esa posición porque era delgadito, pero tenía mucha agilidad. Muy buen tiro detrás de la curva. Los que lo vieron en esa época saben lo bien que manejaba la tabla en su tiro de 13. Incluso esa era la época donde todavía había jugadores que usaban la tabla, pero él lo hacía de una manera muy eficiente. Impresionaba con su especial habilidad y salto para terminar los contraataques. Eso era el que le gustaba mucho al fanático y dominaba bien ese salto para terminar esos contraataques. Entonces, ese fue en el 10. En la posición 9 tenemos a un veterano de 1000 batallas, Miguel Chachá Valerio. Chachá jugó para el equipo del Gustavo Bejal y jugó para los Papilongos en la era del Deportivo. Recordamos que comencé a verlo ahí en la era de los Papilongos, que luego pasaron a ser el equipo del Gustavo Bejal en el baloncesto superior. Quizás el mejor del grupo llenando los carriles. Terminaba de muy bien los contraataques. En ese ataque rápido era una garantía para el equipo con el que jugaba Chachá, porque terminaba muy bien y llenaba muy bien los carriles. De una fortaleza física muy impresionante para una época donde los atletas no se veían tan fornidos como lo de ahora. Y un tiro promedio de distancia. Ese era Miguel Chachá Valerio. En la posición 8 tenemos a Johnny Hernández el Pollito. Bueno, casi nadie lo vio. Vimos quizás los últimos años de él con los Papilongos. En la década, fue un jugador de la década de los 80, pero jugó varios años en los primeros años del Deportivo. Era un francotirador nato, con una mirada telescópica para enfocar el aro y acertar la mayoría de sus disparos. Era un gran tirador de distancia y con una gran puntería. Para muchos el más fino tirador de nuestro baloncesto. Ese era Johnny Hernández el Pollito. En la posición número 7 tenemos a Miguelito Ortiz de los Mellizos del Sur. Ese sí ustedes lo conocen
porque este ha sido un jugador que ha dado mucha agua de beber en el Polideportivo Fabio Rafael González con el equipo de los Mellizos. Uno de los disparos más letales detrás del arco. Y quizás el de Chocho Martínez podría superar al de Miguelito, pero Miguelito es un asesino detrás de la curva. Tirador de mucha confianza en sí mismo y es un buen tirador porque a veces cuando está en una mala noche él no se quita, él continúa tirando y eso lo ha hecho exitoso con el conjunto de los Mellizos en el baloncesto. Los fanáticos de los Mellizos se han gozado muchísimo las actuaciones de Miguelito Ortiz, porque hay momentos donde con cierta facilidad en cualquier partido él se enciende y encesta 6 o 7 disparos de 3 y es el espectáculo de la noche, Miguelito Ortiz. Todo un espectáculo definitivamente y por eso está en la posición número 7. En la número 6 tenemos a Bernardo Polanco, el mellito de los Correcaminos, un hombre que todavía está activo, que está en un buen momento de su carrera, uno de los más excitantes escoltas de todos los tiempos, con excelentes disparos de distancia, potente penetración, siempre involucrado en los contraataques. El mayor temor de los rivales cuando enfrentan al Mellito es cuando entra en ritmo, es capaz de adueñarse del partido en un momento determinado. Acostumbra a meterse en una buena racha en los juegos y adueñarse del juego. Enérgico y nunca se quita, es un hombre que siempre está peleando o compitiendo en la duela. En la posición 5 tenemos a Winston Ortega de los Correcaminos, pero del Gregorio Luperón cuando se jugaba en el Deportivo. Este era uno de los mejores 2 de esa época y es el quinto mejor de todos los tiempos. Tuvo uno de los tiros de 3 más consistentes y donde daba muchos dolores de cabeza cada vez que ese hombre descargaba detrás del arco a sus rivales. Quizás es el mejor especialista en el catch and shoot, el hombre que recibe y tira, recibe sin tener que driblar y hacer nada. Era un especialista en esa área y podía encestar bajo esa condición, pero también tenía las habilidades para generarse su propio disparo. Por su fortaleza física y estatura y versatilidad, porque era un guard tirador alto por encima del promedio de los guards de ese momento, podía correr y terminar con potencia los contraataques también, que ese era Winston Ortega en la posición 5. En la posición 4, José Che Reyes, el doctor Reyes, señores. Jugó varios años con el José Briceño y terminó jugando con el Hugo Conrad, con el que ganó incluso una corona en 1989. Y en esa era del Deportivo, José Che Reyes fue todo una máquina anotadora, un copioso anotador de la época, un hombre que siempre peleaba entre los lideratos de puntos, siempre le daba dolores de cabeza a la defensa. Poseía uno de los mejores tiros de media distancia de todos los tiempos en el baloncesto superior. Un jugador con mucha determinación para ir al aro y un fajador, se fajaba en la duela. Corría bien la cancha también y eso lo ayudaba a ser un gran terminador en los contraataques. Incluso, miren, era tan buen anotador este muchacho José Che Reyes, que hubo un momento a finales de los 80 que le disputó varios diratados de puntos a Mauri Quesada, que era en esa década de los 80 el líder ofensivo indiscutible del baloncesto superior. En la posición 3, bueno, hay mucha gente que me va a matar ahora, porque yo estoy poniendo a nada más y nada menos que en la 3, para muchos es el número 1, el escolta número 1 del baloncesto superior de Puerto Plata. Pero yo lo escogí en la 3 y le voy a explicar por qué. Kelvin Peña el Pollito, un grande entre los grandes, el más versátil jugador del patio. Puede jugar varias posiciones. La juega con efectividad, con confianza, da seguridad, con naturalidad. No tiene limitaciones en ninguna de las posiciones. Mayormente juega la 2, pero por su versatilidad puede jugar la 1 y la 3. Todo lo hace bien en la cancha. A nivel de estrella, prolífero, anotador, imparables en las jugadas individuales, puede penetrar con efectividad y seguridad, pasar como el mejor armador de la liga y ir a ganar rebotes también con frecuencia. Ni hablar de su temido disparo detrás de la media luna. Es uno de los jugadores que pone a la defensa, obliga a la defensa a cerrarle la línea de 3, lo hacen alejar de la línea de 3 y sin embargo de más de 1 metro de distancia ha sabido dominar un tiro
para anotarlo desde mucha distancia, de mucho más allá de la línea de 3 y convertirse en una amenaza latente a la defensa, no importa la distancia. Es un hombre que ha puesto a privar a los fanáticos con esos tiros kilométricos en su carrera. Se ha ganado mucho respeto y cariño por su identificación y entrega con su club en cada torneo que juega. Y gracias a él los mellizos han disfrutado varios títulos de campeón en el baloncesto superior. Kevin tiene todos los elementos para ser el número 1 de esta lista. Aunque es un tirador, un escolta excepcional, pero su versatilidad lo ha obligado, o no lo ha obligado, le ha facilitado el que él pueda jugar la 1 y la 3. Quizás por eso no es 1, porque no ha estado, perdón, quizás por eso usted no lo ve muy más alto en la lista o de primero en la lista, porque él ha tenido que estar jugando diferentes posiciones y aunque la juega bien, pero no ha estado a tiempo completo como 2. Y por eso yo lo pongo en la 3. En la posición 2, tenemos a Juan Carlos Ortega Miquibo. Wow. Una de las mayores fuerzas ofensivas de nuestro baloncesto. Quizás el más atlético tirador de nuestro baloncesto. El más atlético de esa posición 2. Un hombre que puede hacer de todo. Pasar, rebotar, correr, defender, anotar sin ser segundo de nadie. Uno de los jugadores más espectaculares y taquilleros de Puerto Plata. Su instinto asesino para ir al aro en la penetración y su excelente disparo de 3 lo hacen uno de los jugadores más difíciles de tener. Es muy intenso, nadie más intenso y guerrero que él en las dos puntas de la cancha y es corresponsable de varios títulos o de la mayoría de los títulos que tiene la dinastía del Batey 3 en el Polideportivo Fabio Rafael González. En la posición 1 tenemos nada más y nada menos que a Mauri Quesada. Esta generación no lo vio jugar, pero el que lo vio sabe de qué estoy hablando. La máquina ofensiva de su época y de todos los tiempos, podríamos decir. Es un hombre que anotaba con regularidad, tenía recursos inmensos y múltiples para anotar, para llegar al lado. Muchos coinciden que en la época donde jugó fue el líder en puntos casi todos los años donde jugaba. No tenemos esas estadísticas, pero cuando uno investiga se da cuenta de que este señor era una máquina ofensiva y de hacer puntos. En jugadas individuales era indefendible. Incluso sus rivales lo que hacían era que esperaban que tuviera una mala noche porque solo así podían contenerlo. Lo hacía todo bien en la cancha, además de ser excelente en el tiro de distancia, magnífico penetrador, buen pasador, excelente visión, que podía disputar incluso el liderato de asistencias a cualquier armador, pues, de tan buen pasador que era, pero sus cualidades ofensivas eran tan altas que él hacía más ofensiva que pasar la pelota. A pesar de que tenía 5'10", era muy buen rebotero. Y militó con varios equipos en su época, entre los 80 y principios de los 90. Y en los equipos que militó, en el Gregorio, estuvo en el Batey 3, estuvo en el José Briceño, llevó un equipo de la Rigol en un torneo que se hizo, que el equipo no tenía grandes jugadores y logró clasificar a ese equipo de la Rigola en un hecho histórico que tuvo y donde promedió una alta cantidad de puntos a Mauri Quesada en ese momento. Lo que lo hizo separarse realmente de este grupo de 10 fue lo determinante en la competencia. No importaba el escenario ni el momento, era el mejor go-to guy, como dicen los norteamericanos. Era el tipo, el hombre, en el momento que se necesitaba en el equipo y en el juego cerrado y en la línea. Y a Mauri sin duda es uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos de Puerto Plata y por eso lo tenemos aquí como el mejor guard tirador de todos los tiempos. Así que espero los comentarios y las sugerencias y sus opiniones en el día de hoy. Así que gracias por estar con TLV Deportes con un servidor Wisto Sí.